Entonces vamos a empezar rápidamente. Yo soy la doctora Miranda, Roxana Miranda de La Paz, también de la Sociedad de Medicina Interna. Quiero hablar un poquito sobre cuáles son las medidas de prevención en el COVID-19 y cuándo y qué usar. Hemos visto que sobre todo la información que tenemos a nivel de las redes sociales, de las noticias, es pues totalmente desalentadora, uno, y otro que nos bombardean con información, ¿no? Se debe usar esto, todo el mundo habla, todo el mundo es experto en el momento en usar cosas. Y lo que hemos podido ver es que se están intoxicando con muchas cosas. Entonces, ese es el propósito de esta presentación. Compartiremos la pantalla, ¿no? Creo que estamos... ¿cuál? Necesito... Listo. Creo que estamos, ¿no? Entonces, se ve bien, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas en la pandemia? ¿Cómo y qué utilizar? Entonces, como ya ha mencionado el doctor Ariel, la presencia del coronavirus puede ser de forma asintomática, o sea, muchas personas que van a estar contagiadas, pero que no van a tener ningún tipo de sintomatología. Va a haber personas con síntomas leves, con síntomas moderados y con síntomas graves que van a requerir incluso la presencia de terapia intensiva. Entonces, un resumen de los síntomas, como se mencionaba antes también, es la presencia de tos, de fiebre y cansancio. Actualmente, como ya se ha mencionado, la fiebre parece que no es tan importante. Se ha mencionado también la congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. Estos síntomas, como ya se han mencionado, son muy variables. En realidad hay pacientes que no presentan nada y hay pacientes que tienen dificultad muy severa sin ningún dato clínico acompañante. ¿Cuál es el riesgo del contagio del coronavirus en las... voy a sacarlo esto, no puedo. Perdón, es que no me veo bien. Ya. ¿Cuál es el riesgo del contagio? ¿No? O sea, el riesgo del contagio del coronavirus sobre todo es el de las personas cercanas. Hay lugares, hay objetos cuando uno tose, cuando uno expectora, incluso cuando uno habla, donde se puede observar que los lugares con más riesgo de contagio son los hospitales, obviamente, porque tenemos ahí a los enfermos, el transporte público, que en estos momentos más bien está cerrado, pero en ciertas ciudades ya se está abriendo, entonces es un factor de riesgo demasiado importante. Eh, todos los lugares donde tengamos concentración de gente, ¿no? Los bancos, los cajeros automáticos, los ascensores, eh, luego los cines, que ya no son tanto porque podemos tener un distanciamiento social, los gimnasios también, todos los mercados públicos y los supermercados que todavía tienen un riesgo elevado porque nos condicionan a la presencia de personas que pueden tener lugares de contacto cercano, ¿no? Los restaurantes, hemos visto que no hay tanto contagio, que no hay tanto riesgo porque podemos separar, hacer un distanciamiento social, los consultorios médicos y finalmente, bueno, el riesgo más bajo serían los vehículos particulares y los hogares. Hemos visto, hay varios estudios varias comunicaciones que nos han mostrado que el coronavirus puede vivir en varios lugares, puede persistir en varios lugares, perdón, por varios días. Por ejemplo, en el papel se dice que puede estar hasta 5 días, en los vidrios 4 días, en la madera también, en el plástico o el acero inoxidable hasta 3 días, en el cartón 24 horas, ¿no?
en las ropas impermeables hasta 16 horas, en el acero, en todo lo que es acero, 13 horas. Los guantes quirúrgicos también se ha reportado que pueden vivir o que pueden persistir 8 horas, y en el aluminio entre 2 a 8 horas. Sin embargo, hay datos interesantes que tenemos acá este cuadro de la, perdón, el cuadro anterior, donde si bien se menciona la persistencia en horas de los coronavirus, por ejemplo, en este estudio, no es un estudio que se ha hecho en el COVID-19, ¿no? Son menciones que se tiene de la persistencia de los coronavirus en ciertas superficies, más no algo específico del COVID-19. Algo importante que tenemos es el tamaño del virus, que se menciona que es un virus grande. Sin embargo, este estudio realizado en Japón muestra que si bien tenemos una persona que es positiva y que al hablar, solamente al toser y al expectorar, tiene los virus cerca a su cuerpo, a los 9 segundos los virus se reparten, digamos, por las personas que están más cerca. ¿Ya? A los 49 segundos alcanza una distancia un poco más prolongada, pero ¿qué llama la atención en este gráfico? Que tenemos, si ustedes ven las líneas en rojo, son las microgotitas que también están mencionando la presencia de virus que pueden alcanzar en lugares, incluso en tiempos más prolongados, lugares mucho más lejanos. En este estudio que se hizo en el Japón, se muestra que, por ejemplo, si bien al minuto ya teníamos una expansión de las partículas alrededor de 1 o 2 metros, estas microgotículas también se han visto que a las 3 horas persistían todavía y flotaban en el ambiente, ¿no? Y si bien la carga viral es baja, se ha reportado que todavía hasta incluso a las 20 horas persisten algunas microgotas que pueden estar con la presencia del virus incluso a las 20 horas. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación para las medidas de bioseguridad. Entonces, la OMS declara la pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando ya estaba todo el continente asiático ya eh, contaminado, y ellos indican las medidas de protección básicas para el nuevo coronavirus. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección básicas que todas las conocemos, creo que las estamos aplicando? Que son el lavado de manos, no sé por qué nos tenemos que lavar las manos frecuentemente, las medidas de higiene respiratoria, el distanciamiento social, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, que es algo importante, y si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica a tiempo, ¿no? Entonces, estas son las medidas que la OMS nos dice, nos indica que se tienen que cumplir a partir desde el 11 de marzo. Entonces, lo que hablábamos hace rato, ¿no? La pandemia empieza y los médicos tendríamos que tener un papel primordial y fundamental para la información a la población. Pero bueno, la información de las redes sociales y los noticieros es tan fuerte, su capacidad de información es tan fuerte, que pienso que está confundiendo a la población. O sea, la población viene confundida. Y a raíz de eso está pasando lo que está sucediendo, ¿no? Que muchos están tomando medicamentos, están adquiriendo medicamentos, están desabasteciendo a las farmacias, se están automedicando, cosas que no deberían suceder, puesto que al final tenemos que tratar a los pacientes con la enfermedad y también tenemos que tratar pacientes con enfermedades o con patologías que se han producido a raíz de la automedicación, ¿no? Entonces, el papel fundamental de nosotros, bueno, no solo de médicos, ¿no?, sino de todo el personal de salud, es demasiado importante la capacidad que tenemos que tener nosotros para transmitir nuestros conocimientos, para informar en forma adecuada
a todos nuestros pacientes, a todos nuestros conocidos, a todos nuestros vecinos, a todo el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, es muy importante. Y obviamente también los noticieros, ¿no? Los noticieros sensacionalistas, muchos, bueno, pues lanzan una noticia, de pronto todo el mundo toma ivermectina, de pronto todo el mundo se compra hidroxicloroquina, desabasteciendo a las farmacias. Entonces, es muy importante que como personal de salud nosotros tomemos las riendas para dar la información adecuada a la población. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que las tenemos que conocer nosotros y que son muy importantes para que podamos transmitirlas? ¿No? Como habíamos visto y como son las recomendaciones mundiales, el lavado de manos, que es prácticamente, digamos, lo más importante, y no solo en el coronavirus, sino en cualquier enfermedad viral, el distanciamiento social, las medidas de higiene y bioseguridad, donde tenemos varios protocolos. Hay protocolos de salida del domicilio, protocolos de ingreso al domicilio, qué hacer con nuestro uniforme, qué hacer con la bata, qué hacer con nuestros zapatos, qué hacer con nuestros objetos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, tenemos, bueno, lo primero es el barbijo. El barbijo que ha sido cuestionado, si ustedes han visto las noticias, las redes sociales y todo el mundo, eh, muchos decían, no, no hay que usar barbijo por el tamaño de las microgotas o por el tamaño del virus, eh, que nos sirve, que nos vamos a contagiar, que somos portadores de coronavirus y que si usamos barbijos nos vamos a seguir contagiando, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido muchas cuestionantes al uso del barbijo. Sin embargo, ¿qué se ha visto? Que en los países que han adoptado el uso de barbijo tempranamente, entonces el contagio de la enfermedad ha sido menor o ha sido más lento. Entonces, me parece que esta foto del planeta Tierra, en este momento nos encontramos todos así, todos estamos usando barbijo, todos deberíamos usar barbijo y debería, por lo menos en este lado de América, que estamos en la fase exponencial de la pandemia, entonces tenemos que seguir utilizando barbijo y tenemos que seguir recomendando barbijo. Ahora hay barbijos y hay barbijos, ¿no? Eh, la moda, bueno, la gente se está inventando muchos tipos de barbijos, pero todavía el barbijo simple, sencillo, de 3 capas, es el adecuado. Bueno, el otro punto sería el lavado de manos, un lavado de manos correcto, con agua y jabón para hacer abundante espuma, eh, tocando los dedos, lavando entre los dedos, lavando detrás de las manos, lavando los pulgares, que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Detrás de los dedos, las uñas, las muñecas y finalmente el enjuague y el secado. El secado se lo recomienda mejor con una toalla desechable eh, en todos los centros y en todos los hogares sería bueno también. Si no, si este es un lavado de manos que se lo hace dentro del hogar, entonces utilizar toallas limpias personales mejor para todos los que salgan del domicilio y que cuando vuelvan usen su toalla de uso personal. El distanciamiento, que está también muy conocido. Si recuerdan el estudio japonés, evidentemente la persistencia de las microgotas puede ser por mucho tiempo, pero la mayor, probabilidad es cuando nosotros estamos cerca de una persona que está con tos o que está expectorando, que está hablando que es positiva, ¿no? Entonces la recomendación son 2 metros. Entonces tratemos de mantener los 2 metros. Los abrazos, los saludos de beso, los abrazos efusivos lastimosamente en este tiempo están contraindicados, porque lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Todavía en realidad estamos aprendiendo del virus, todavía no lo conocemos bien, pero aparentemente sí su tasa de contagio es muy elevada. Este cuadro de la izquierda nos muestra, por ejemplo, cómo en otros países han
han ideado un distanciamiento social. Entonces, estos son personas sin hogar en los Estados Unidos y les han marcado prácticamente dónde tienen que estar. O sea, tienen prohibido acercarse los unos a los otros. Cosa que es importante, pero sin embargo, en muchos países, y el nuestro no es la excepción, más bien es uno de los peores, digamos, en los cuales el distanciamiento social no existe. Ahora que se están levantando las medidas de la cuarentena, entonces yo pienso que van a ser 2 semanas cruciales para evaluar realmente cuál va a ser nuestra tasa de infección, cuáles van a ser nuestros problemas, los problemas que van a venir en estas 2 semanas. Entonces, tenemos que seguir recomendando el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del barbijo, ¿ya? Eh, las noticias son altas, seguimos insistiendo, lavado de manos, cuando uno tose o estornuda, cubrirse con el codo, mantener la distancia, que es importante, ¿no? ¿Cuáles serían los protocolos de salida de la casa? Y no solo para el médico, sino para todos, ¿no? Para todas las personas. Entonces, siempre preferible usar una chaqueta de manga larga. En los lugares cálidos es difícil, evidentemente, pero bueno, en la altura, en los lugares fríos y ahora que está llegando el invierno va a ser mucho más fácil, ¿no? El pelo, tratemos de mantenerlo recogido porque no llevar ninguna otra joya, no pulseras, no aretes, no anillos, usar mascarilla, pero colocársela al final, justo antes de salir. Intentar no usar el transporte público. Sé que en algunos lugares es muy difícil, pero bueno, tratemos de intentar eso. eh, si vamos con nuestras mascotas, tratar de que la mascota tampoco tenga contacto con otras personas, o si no, darle un baño al volver. Siempre tratar de llevar paños desechables, eh, tratar de no tocar ningún tipo de superficie. Y si usamos paños desechables, depositarlos en la basura. Lastimosamente, a nivel mundial, y es un problema, el desecho de los barbijos, el desecho de los guantes, ¿no? Es una barbaridad que se encuentran guantes botados en las calles, barbijos botados en las calles, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que hacer que la gente, la población en general, cambie sus hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si toses y estornudas, hazlo con el codo, no con las manos. Es un trabajo de educación a la población, pero es importante que nosotros como médicos o como personal de salud lo hagamos e insistamos en, en esta educación, ¿no? Entonces, no pagar dinero en efectivo, tratar de usar tarjeta, bueno, esa es la nueva tendencia. Lavarse las manos después de tocar cualquier objeto o superficie. Luego, no tocarse la cara, que es importante, ¿no? No tocarse la cara porque se ha visto que las manos son uno de los agentes vectores, digamos, más importantes y mantener la distancia, ¿no? Los protocolos de salida. En cuanto, una vez que salimos, vamos a la calle, mantenemos nuestras medidas de bioseguridad comunes, digamos. Al volver a la casa, tratemos de enseñar a la población a que no toque nada, nosotros tampoco, ¿no? Quitarnos los calzados al principio y poderlos colocar en una solución antiséptica o si no, dejarlos en la puerta de la calle. Desinfectar las patas de la mascota. Desinfectar o lavar con agua y jabón también se recomienda, no tanto desinfectar, porque se ha visto que muchas personas cuando salen con sus mascotas, no tanto acá en Latinoamérica, pero sí en Europa, han producido quemaduras importantes, ¿no? Al utilizar agua con lavandina en las patas de las mascotas. Quitarse la ropa exterior y ponerla en una bolsa para lavar. Y deja aparte, o sea, que no, esa ropa con la que hemos salido no tenga contacto. Dejar en un bolso, en una caja o en un material de plástico lavable también,
las carteras, las llaves y todo lo que hayamos podido llevar a la calle. Lo ideal sería que al volver de la calle nos podamos duchar, pero bueno, eh, con las condiciones de nuestros países, por lo menos lavarnos las zonas expuestas, ¿no? Con agua y jabón. El móvil que todos tienen y las gafas, si las sacamos, lavarlas con agua y jabón o desinfectarlas con un alcohol, con un spray de alcohol y limpiar todas las superficies de lo que hayas traído de afuera, generalmente las bolsas, también con un spray de alcohol o con lejía, ¿no? Si es que hemos usado guantes, quitarnos los guantes con cuidado y desecharlos en un basurero destinado para tal fin, ¿ya? Entonces, no es posible hacer una desinfección total, ¿no? Empezaríamos a vivir en una burbuja y evidentemente nos vamos a contagiar de una u otra forma. Pero al hacer todas estas medidas, lo que vamos a hacer va a ser disminuir la carga viral. Entonces, vamos a tener más probabilidades de presentar una enfermedad severa. En cuanto al personal de salud, hay varios protocolos también respecto a cómo vamos a usar nosotros, qué tenemos que hacer para, para una vez que hemos utilizado varias cosas, ¿no? Nuestros objetos personales, nuestras batas, nuestro uniforme, nuestros zapatos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, a nivel de los objetos. Lo que se recomienda es cubrir el celular con un papel film y retirarlo al llegar a la casa, que sería lo mejor, ¿no? Porque si no estamos con el, no vamos a, cuando estamos trabajando no tenemos no vamos a estar pensando, digamos, en mantener limpio nuestro celular, ¿no? Entonces, mejor es cubrirlo con el papel film, que sería una recomendación para que llegue más seguro a la casa, ¿no? Llevar alcohol para desinfectar nuestros instrumentos, sobre todo el estetoscopio, luego de evaluar a cada paciente y evitar colocarlo en el cuello, que es una recomendación importante. Llevar alcohol para desinfectar el sello, luego de evaluar a cada paciente, evitar colocarlo en la mesa, en la silla y guardarlo enseguida en nuestra bata o en una bolsita especialmente destinada para todos nuestros objetos. Y bueno, finalmente al llegar a la casa, con una toalla desinfectar todos los objetos personales. Los zapatos, que sería mejor evaluar y seleccionar un par de zapatos para utilizar en este tiempo de coronavirus, cuando salgamos de nuestra casa a nuestro lugar de trabajo, es mejor utilizar un par de zapatos y ese par de zapatos después lo vamos a poder desechar. Colocar el cubrebotas al llegar al sitio de trabajo, que es recomendable. Retirar retirarlos los calzados antes de ingresar a la casa y rociarlos con alcohol o desinfectante. Es mejor usar también una caja donde se pueda tener una solución, pero como no lo vamos a poder dejar el calzado remojado todo el día, toda la noche, digamos, cuando ya estemos en nuestra casa, entonces mojarlo en esta solución y después introducirlo en una bolsa plástica y asegurar y cerrarlo e identificarlo, ¿no? Dejarlos en un lugar destinado para tal fin que no estén dando vueltas en toda la casa. La bata, nuestra bata, seleccionar también, se recomienda seleccionar la bata para utilizar, una bata para utilizar en este tiempo de emergencia, de contingencia, ¿no? Asegurar, y eso es importante, de no salir con la bata de la institución. ¿Qué ha pasado? Este es un punto muy importante que siempre nos han observado al personal de salud, ¿no? A veces como personal de salud salimos fuera del hospital. Entonces es una costumbre que la tenemos, yo creo que desde estudiantes de medicina, ¿no? Todo el mundo se pone el guardapolvo, se cuelga el estetoscopio y se sale a la calle. Pues esa costumbre es una mala costumbre porque la bata nos protege a nosotros de la contaminación que podamos tener con otros virus o con otras bacterias
y nosotros estamos sacando eso afuera. O sea, me ha tocado ver personalmente en este tiempo de cuarentena rígida, colegas que estaban en el supermercado con una bata, que espero que no haya sido la bata que estaban usando en el trabajo, pero sucede. Entonces, nuevamente, sé que es repetitivo, pero tenemos que recomendar, son medidas de seguridad básica, y no podemos caer nuevamente en los errores de salir con nuestra bata a la calle. O sea, tomemos conciencia de eso, ¿no? O sea, basta de batas fuera del centro de trabajo. Bueno, no salir con la bata de la institución, y cuando ya terminamos nuestra jornada de trabajo, se recomienda introducir la bata en una bolsa, cerrarla, desecharla y lavarla con agua caliente al llegar a la casa, ¿no? Y finalmente, bueno, todo lo que vamos a hacer con el uniforme que ya hemos indicado, que tenemos que tratar de cumplir estas medidas que son importantes para todos, porque nos protegen no solamente a nosotros, sino a todas las personas con las que podamos tener contacto y al medio ambiente también. Hay varias recomendaciones del uso de la lavandina para superficies, ¿no? Este es un cuadrito que mandaron el personal de enfermería del Perú, donde ellos recomiendan usar la lavandina incluso para las verduras, para los cubiertos, para la ropa, para las superficies donde puede alojarse el virus, para los pisos también. O sea, en realidad hemos entrado en una etapa de pánico, de pánico y de hiper limpieza, digamos, donde tenemos que exagerar un poquito con la limpieza para evitar la contaminación, para evitar la carga viral y disminuir las probabilidades de una infección severa, ¿no? Entonces, las recomendaciones son muchas. Hay muchas recomendaciones, sobre todo para al llegar a la casa, con las cosas del mercado, que se recomienda lavar las bolsas por fuera, desinfectarlas por fuera las bolsas, sacar las bolsitas más pequeñas seguramente que nos dan en el mercado, lavarlas con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol o con lavandina y luego recién utilizar los productos que hayamos podido adquirir. Acá, por ejemplo, se sugiere desinfectar con lavandina. Sin embargo, hay cosas naturales que también podríamos usar, como son el vinagre, que también nos sirve para limpiar nuestros alimentos, no solamente del coronavirus, ¿no? Sino de todas las otras bacterias que podamos tener. Entonces, adquirir mejores hábitos de limpieza en nuestra vida diaria y recomendar y enseñar a nuestra población que adquiera mejores hábitos de limpieza también, que son sumamente importantes. Bueno, frente al coronavirus, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos hablado, hay casos leves que pueden pasar desapercibidos incluso, hay casos que son asintomáticos, casos leves que simulan un proceso gripal, que puede ser un proceso gripal por coronavirus o por cualquiera, por COVID-19, perdón, o por cualquier otro virus, ¿no? Entonces, la recomendación para las personas, para nuestros pacientes, sería el lavado de manos siempre, en caso de sentirnos, de tener algún síntoma inicial, el reposo, la ingesta de líquidos abundantes y se recomienda el uso de analgésicos solamente en caso necesario, que podrían ser el paracetamol o el ibuprofeno en segunda instancia, ¿no? Entonces, para casos leves y se recomienda esto solamente, no recomendamos nada más. Muchos otros casos están recomendando incluso cuando empieza la sensación de frío, la sensación de malestar general, incluso el uso de un antigripal. Pero eso es cuando ya tengamos alguna sintomatología. No podemos usar nada como profiláctico, ¿no? La única profilaxis que tenemos que recomendar es el lavado de manos y hemos dicho, ¿no? El barbijo y el distanciamiento social. Entonces, es importante mantener este principio, ¿no? Por lo que nuevamente recalco,
porque estamos bombardeados de información, no solo nosotros, todas las personas, todo el planeta está bombardeado de información. Entonces, están ocurriendo problemas de quemaduras, problemas de intoxicaciones, ¿no? De mal manejo de medicamentos, de desabastecimiento de medicamentos para otras patologías, etcétera. Entonces, eh, es muy importante que mantengamos en mente todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las medidas para evitar el contagio? Que ya hemos visto que tal vez no vamos a poderlo evitar, sino tal vez retrasar en el tiempo o adquirir una carga viral que sea muy leve, muy baja y que nos permita pasar la enfermedad eh, fácilmente, rápidamente y sin problema. Entonces, lo más importante, ¿no? El miedo, digamos. El miedo a enfermarnos. Actualmente hemos visto que el mundo tiene miedo, ¿no? O sea, todo el mundo. Las noticias son totalmente alarmantes, hay más casos positivos cada vez, los casos positivos son cada día más altos. Eh, los muertos están aumentando, evidentemente, la tasa de mortalidad parece que no es tan alta, sin embargo, parece que es baja, pero ya les digo, las noticias son terribles, o sea, si uno se va a poner a ver noticias, que es lo que está sucediendo con la población, lo que ha sucedido este último tiempo, es el miedo, ¿no? Y ya sabemos nosotros que el miedo, eh, bueno, nos causa estrés, el estrés nos eleva el cortisol y este nos produce una disminución de las defensas. Un mecanismo fisiopatológico no lo vamos a discutir, pero el miedo es uno de los factores contra los que tenemos que pelear. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tranquilizar a nuestra población. Está bien tener miedo porque no conocemos bien la enfermedad, no conocemos eh, qué va a pasar, no conocemos si esa persona eh, se va a contagiar y va a ser muy susceptible y va a llegar a terapia intensiva. No, está bien tener miedo, pero no miedo exagerado, ¿no? Si nosotros cumplimos con nuestras medidas de bioseguridad, no vamos a tener eh, problemas, salvo que seamos personas con alguna otra enfermedad o con un factor de comorbilidad importante. Algo que he visto personalmente y que hemos estudiado mucho es el lavado nasal. Si bien no hay un estudio de número de casos de lavado nasal que diga que nosotros al lavarnos la nariz no vamos a enfermarnos con coronavirus o no vamos a enfermarnos con nada. El lavado nasal se usa desde la India, desde la medicina ayurvédica, los yogas se usan hace 3000 años, o sea que realmente no tiene ninguna contraindicación si se la hace bien. El lavado nasal disminuye la obstrucción nasal, elimina las secreciones, arrastra pus, costras, polvo y todo lo que podamos nosotros tener en la nariz, eh, logrando una acción antiinflamatoria de las mucosas, ¿no? Y realmente no tiene ninguna contraindicación si se la hace bien. Este lavado nasal eh, es sencillo, es lógico, digamos, porque es como cuando nosotros nos lavamos la cara, nos lavamos las manos con agua y jabón, estamos tratando de limpiar las bacterias, los virus y todos los tóxicos que podamos haber adquirido en nuestras manos. Es lo mismo con la nariz, ¿no? Nosotros al respirar, estamos respirando todas las partículas que están en el ambiente, no solo virales, no solo bacterianas, sino también toda la suciedad, ¿no? Todas las partículas tóxicas que puedan haber. Entonces es recomendable hacerse un lavado nasal cuando uno llega a la casa, de rutina, así como lavarnos los dientes, ¿no? Ya hemos visto, estas culturas antiguas están utilizando el lavado nasal hace miles de años y mantienen un estado de vida más saludable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula del lavado nasal? No lo he escrito aquí, pero para que seamos prácticos, ¿no? Se recomienda en una taza de agua hervida tibia, una cucharilla rasa de sal. Solamente eso y
absorber por una de las fosas nasales, nos inclinamos, digamos, si vamos a poner a la fosa nasal derecha, nos inclinamos hacia la izquierda, absorbemos por la fosa nasal derecha y tratamos de eliminar por la garganta. Luego nos cambiamos de posición y absorbemos el agua por la fosa nasal izquierda y tratamos de eliminar por la garganta o por la fosa nasal derecha, ¿no? Entonces hacemos este lavado con movimiento, digamos, para mantener limpias nuestra, todas nuestras vías aéreas superiores. Entonces, yo lo recomendaría de rutina para, no solo para el personal de salud, sino para todas las personas que tengan, bueno, para vivir una vida más plena con la nariz más limpia, simplemente, ¿no? Entonces, el lavado nasal, que pienso que es algo muy importante que podemos hacer. Otra recomendación serían las buchadas orofaringeas. El principio es similar al anterior, mantener limpia la región. La, la forma es prácticamente la misma. Podemos tomar agua de sal tibia y hacemos gárgaras con agua de sal. Entonces, ambas prácticas, tanto el lavado nasal como las buchadas orofaringeas, nos mantienen limpias la vía aérea superior. Y si recordamos, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que es un virus que una vez que llega al cuerpo tarda unos días en manifestarse, entonces tenemos un tiempo precioso para disminuir la carga viral. Entonces, si hemos sido sometidos a una carga viral importante, nos lavamos la nariz, nos lavamos la garganta, al igual que nos lavamos las manos, al igual que nos cambiamos de ropa, entonces estamos disminuyendo la carga viral con dos sencillas prácticas que están recomendadas por la civilización, por la humanidad, ¿no? No, como les digo, no hay un estudio específico que nos diga 10 personas se lavaron la nariz o 10 otras se hicieron buchadas y de las 10, o sea, no tenemos datos estadísticos. Sin embargo, la evidencia antropológica es muy importante. ¿Qué más? Los alimentos nobles. ¿La idea cuál es? La idea es mantener en las personas un estado inmunológico alto. Y se ha visto que tenemos varios alimentos nobles que nos mantienen un estado inmunológico alto, ¿no? Que nos defienden de muchas enfermedades con su consumo, ¿no? Entonces mencionamos a los principales: el ajo, conocido, la cebolla, últimamente el jengibre, la cúrcuma, el limón, conocido desde la antigüedad, o sea, la miel de abejas. O sea, si ustedes leen esta listita, eh, es una recomendación de la abuelita, ¿no? De la vecina, de la amiga también. Pero, ¿qué está sucediendo en estos tiempos del coronavirus? Eh, la gente entró en pánico, ¿no? La población ha entrado en pánico. Entonces empiezan a aparecer las recetas para mejorar nuestra nutrición. O sea, ustedes van, o sea, de pronto hay los training, los entrenadores deportivos, o sea, todo el mundo tiene la receta mágica para disminuir el contagio con el coronavirus, ¿no? Te dicen: "No, si usted toma ajo con cebolla se va a curar del coronavirus". O sea, yo tengo la receta mágica, ¿no? O toma jengibre con limón y miel de abejas. Pues no, nada de esto nos cura. Simplemente nos eleva nos mejora nuestro estado inmunológico. Y es el cuerpo humano el que tiene que curarse, ¿no? No está mal, no está mal tomarlo porque sí nos ayuda, pero tampoco podemos venderlo como una cura, ¿ya? Entonces, el ajo, conocido desde hace 3.500 años ya en Egipto, tiene una sustancia que es el sulfóxido de S-acilcisteína y está utilizado en la medicina tradicional, en la medicina alternativa como digestivo, como antihipertensivo, como que mejora la circulación general, como que disminuye el colesterol, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos estudios de casos, algunos, otros no. La literatura es amplia, pero también uno cae en la superchería, digamos, en
en la habladuría, ¿no? Entonces, sí tiene, sí se ha visto, es una observación simplemente, pero como les digo, no tenemos un respaldo científico. Como no tenemos un respaldo científico de ninguno de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, pero sí por el componente, que es la alina, se ha visto que el ajo es un poderoso bactericida. Se lo utiliza también como virucida ya desde tiempos de la antigüedad, ¿no? Con otras características más. Otro de los alimentos nobles es la cebolla, que también tiene acción bactericida, fungicida. También se ha descrito una actividad expectorante, que sería muy importante para cualquier enfermedad infecciosa del tracto respiratorio superior. Tiene el alilo que se ha podido aislar. eh, Contiene muchas vitaminas, sobre todo vitamina A, B6, vitamina C, sodio, minerales, ácido fólico. Y dentro de los datos que se han podido comprobar eh, solo utilizando cebolla, es que mejora la circulación y disminuye la presencia de coágulos. Entonces, son datos importantes que nos pueden ayudar en esta pandemia, pero también en otras enfermedades. O sea, si consuman ajo, si consuman cebolla, no exageren, porque también tienen el consumo exagerado en organismos que no están muy bien, también puede tener algunas contraindicaciones. El jengibre últimamente es una raíz que está poniéndose muy de moda acá, en este lado del mundo. Es una raíz de uso em, ancestral, sobre todo en el Medio Oriente. El jengibre tiene el gingerol, que también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y hay estudios, he podido encontrar estudios que in vitro han encontrado que es bueno para el cáncer de intestino, cáncer de ovarios, de mama y el de páncreas, ¿no? Tiene una acción anticitotóxica. Se ha descrito acción en la leucemia y en el cáncer de pulmón, pero sobre todo es utilizado en la medicina tradicional como digestivo, para evitar las náuseas, como antigripal también, para el dolor menstrual, para bajar el colesterol, como antiinfeccioso, como antiviral. Como los otros dos, entonces también se recomienda el uso de jengibre. Malo nos va a hacer muy bien a nuestro organismo, pero bueno, todavía no tenemos el fármaco, ¿no? Que nos diga con estudios científicos que esto sirve. Pero bueno, el otro sería la cúrcuma o palillo, que son estas. Esta es una raíz también, que tiene la curcumina. La curcumina también se ha visto que es un antioxidante antiinflamatorio potente. eh, se lo ha utilizado, esto es en medicina tradicional, recalco, contra el cáncer, para la artrosis, para enfermedades neurodegenerativas, incluso se le está dando propiedades para mejorar el Alzheimer. Em, Obviamente el color nos da la pauta que sirve para mejorar la vista, ¿no? Se está utilizando incluso para degeneraciones maculares, para mejorar la piel, problemas dermatológicos. Tiene una acción reportada, una acción hipoglucemiante, cicatrizante, mejora el flujo biliar, náuseas, etcétera, ¿no? Entonces, em, se ha descrito muchas bondades de la cúrcuma, pero sí hay algo importante. Se recomienda no usar con antiplaquetarios ni con anticoagulantes, ¿ya? Entonces, eh, ya tenemos el ajo, la cebolla, el jengibre, la cúrcuma. Y bueno, conocido por todos es el limón, con todas las propiedades benéficas que tiene el limón, eh, sobre todo por su acción antioxidante, también por su acción bactericida, que es uno de los alimentos más recomendados en estas épocas, ¿no? Para cualquier gripe, para cualquier sintomatología viral, se recomienda, ¿no? Tomar limón. Entonces, sobre todo por sus propiedades antioxidantes. Y lo otro sería la miel de abeja, ¿no? Que tiene bueno, producida por las abejas, ustedes conocen todo esto, que tiene una composición compleja y es rica en nutrientes.
¿no? Tiene carbohidratos, enzimas antioxidantes, aminoácidos, minerales, ácidos orgánicos, em, flavonoides. A la miel se le ha atribuido muchísimas propiedades benéficas, disminuye el estrés metabólico, incluso regula los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Por sus propiedades, sobre todo por la presencia de sus vitaminas, se recomienda también el consumo de miel en todos los casos, ¿no? Entonces, estos alimentos que hemos mencionado, se los recomienda consumir, serían recomendables para la población si los consume, pero no solamente son los alimentos, ¿no? Sino también es el estilo de vida saludable. O sea, de nada sirve que nosotros nos tomemos un té de jengibre sumamente concentrado, con ajo, con limón, cebolla, miel de abeja y limón, si no vamos a tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y el estilo de vida saludable implica el ejercicio físico, o sea, tenemos que recomendar a nosotros mismos y a nuestra población que tenemos que hacer ejercicio físico, ¿no? O sea, eh, mínimo 30 minutos al día durante 3 veces a la semana. Eso es lo mínimo, ¿no? Los niños, ¿por qué los niños son más resistentes? ¿Por qué los niños tienen una mejor calidad de vida? Porque siempre están en movimiento. Bueno, ahora ya no tanto los niños de la ciudad, sobre todo, que están pegados al internet y al celular, pero la recomendación del ejercicio es para todos, niños, jóvenes, viejos y ancianos, ¿no? Entonces, incluso cuando somos ancianos, no tenemos que dejar nosotros de hacer ejercicio físico. El sol, tenemos sol radiante en la altura y en todo lado. En Bolivia tenemos cielos limpios todavía, y tenemos que dar gracias a Dios de eso. El sol que nos ayuda a la producción de la vitamina D, que, ya que bueno, como todos sabemos, la vitamina D también nos mejora no solamente la parte de los huesos, ¿no? Sino nos mejora el funcionamiento del cuerpo en general y nos mejora nuestro estado inmunológico. El estado mental, que ya habíamos hablado, y el emocional. O sea, no podemos estar sanos si vamos a estar en un estado de estrés permanente, ¿no? Si nuestro estado emocional no va a ser bueno. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Eh, Tratar de tener una terapia extra, ¿no? De meditación, hacer yoga, hacer cualquier tipo de terapia que nos mantenga sanos mental y emocionalmente, ¿no? Que nos saque un poco de esa situación en la que estamos involucrados, ¿no? En el personal de salud, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero a veces a ver, la palabra se me fue, nos concentramos tanto en algo, nos volvemos fanáticos de algo, que nos olvidamos del resto. O sea, los médicos deberíamos ser los ejemplos vivos de salud física, mental y emocional. O sea, tenemos que ser. Nosotros no podemos exigir a nuestra población que ellos hagan ejercicio, que ellos estén sanos, ¿no? Si nosotros no estamos, somos el reflejo de lo que nosotros decimos. O sea, tenemos que estar bien, ¿no? Si recomendamos a un paciente que baje de peso, pues nosotros tenemos que estar delgados. Si nosotros recomendamos a un paciente que haga ejercicio físico, nosotros tenemos que hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer lo que predicamos, ¿ya? Y bueno, y el buen estado nutricional, que es importante. Y el buen estado nutricional, ¿cómo lo obtenemos? Comiendo alimentos sanos, comiendo frutas, bastante fruta, no vamos a hablar de una pirámide nutricional porque no es el momento, pero ya sabemos, ¿no? Las frutas, su contenido de vitaminas, de minerales, de agua, de fibra, que lo hace uno de los mejores alimentos. Vegetales, las verduras, proteínas adecuadas, proteínas buenas, ¿no? Tratar de que no sean proteínas llenas de grasa, consumir grasas vegetales, ¿no? Evitar las grasas hidrogenadas, evitar los productos refinados, que son las harinas, el azúcar blanca, los lácteos, incluso se ha mencionado que no son saludables ya, ¿no? Porque producen una capa en el intestino que evita la buena absorción. Y ahora que están entrando y que es un ojo que tenemos que tener todo el personal de salud de los productos transgénicos,
¿no? Hay mucha propaganda de que los transgénicos son buenos, de que son maravillosos, que van a quitar, van a eliminar el hambre del planeta. Pero sin embargo, si tenemos países vecinos como la Argentina, donde desde que han empezado con la presencia de transgénicos, el problema de cáncer se ha disparado por los cielos, ¿no? Las malformaciones genéticas, ¿no? Entonces, eh, pienso que es importante que como personal de salud nosotros tenemos que incidir mucho en nuestra alimentación y en la alimentación de nuestra población, porque lo que somos, lo que comemos, y si no, y si vamos a comer comida chatarra llena de productos refinados, con harinas blancas, con azúcar blanca, con grasas vegetales hidrogenadas, con alimentos transgénicos, entonces no vamos a tener una población sana, no vamos a tener una población saludable. Entonces, es importante que nosotros abarquemos también ese punto, no solo para el coronavirus, sino para todas las enfermedades que probablemente estemos cursando, ¿no? El uso de vitaminas, de minerales, actualmente se ha visto, ¿no? Y en los protocolos contra el coronavirus, el uso del zinc, de la vitamina C y de la vitamina D, que se las ha mencionado. Pero bueno, si nosotros mantenemos unos niveles saludables y hemos visto de frutas, de verduras, vita- eh, bueno, las frutas, muchas frutas tienen vitamina C, y hemos hablado de todos los alimentos nobles, donde se menciona específicamente el limón, pero la vitamina C está en todos los frutos ácidos, también tiene el jengibre, también tiene la cebolla, el ajo, etcétera. Entonces vamos a tener todos nuestros requerimientos basales cubiertos. La vitamina D, bueno, en casos muy necesarios se puede dar, pero si tenemos sol, entonces se puede tomar, se puede fabricar directamente de ahí. Bueno, creo que ya para terminar, ¿qué hacemos si tenemos a alguien en casa, no? Son medidas que se las está recomendando. Entonces, para, no- para ver si, ¿qué hacemos nosotros si tenemos a alguien en casa? O si, ¿cómo podemos recomendar a nuestros pacientes si tenemos a alguien en casa que es positivo, que no está tan mal como para ir a un hospital, que está conviviendo con nosotros, pero que tiene que estar aislado, ¿no? Entonces, tiene que estar aislado en su propia habitación. eh, lo ideal sería que esa propia habitación tenga su baño privado también, que bueno, en algunos lugares es posible, pero en otros lugares no es posible, ¿no? Entonces, mantener la limpieza, todas las medidas generales de limpieza que ya se han mencionado, de los aparatos, de los cubiertos, de los platos, etcétera, y también todas las superficies que pueda tocar, ¿no? O sea, si yo voy a abrir la puerta y estoy enfermo, entonces limpiar esa superficie que estoy tocando, eh, yo por dentro y la persona que me está ayudando por fuera, ¿no? Si es que salgo, mantener siempre el distanciamiento social, eso, aunque estemos en nuestra casa, eso no, y estamos convalecientes o estamos enfermos, se mantiene, ¿no? Eh, mantener el contacto, que es importante. O sea, no podemos olvidarnos de nuestra persona, de nuestro pariente o de nuestro paciente eh, encerrado en su cuarto, encerrado en su habitación, ¿no? Entonces, mantener el contacto. Hemos visto que la parte emocional es muy importante, que el estrés es muy importante para disminuir las defensas, entonces tenemos que mantener un estado emocional de la persona en forma adecuada, ¿no? El lavado con agua y jabón, el lavado de manos para toda la familia, el lavado de ropa, mejor se recomienda que sea separado, ¿no? Lavarlo con agua caliente, es lo ideal, ya sea en lavadora o si no, ni modo, lavarlo a mano, con guantes, con barbijo, protegidos, pero con agua caliente, entonces no va a haber ningún problema. Se recomienda que las personas que estén enfermas o que estén contagiadas no toquen a las mascotas. Esto de las mascotas hay mucha información, ¿no? Los animales se enferman con coronavirus o no se enferman. Aparentemente, sí ha habido reportes que han dado positivos, pero las pruebas no sabemos si son buenas o si son malas. Pero como no sabemos nada del virus todavía, entonces
o sea, no sabemos nada, ¿no? Sino nos falta mucho aprender. Entonces, mejor mantenerlas separadas de las personas que podrían estar enfermas, ¿ya? Y desechar todo en un basurero destinado a tal fin, ¿no? O sea, lastimosamente no solo se ha visto en el mar, en la playa, en la calle, en el barrio, en, en todo lado, guantes, barbijos tirados, ¿no? Entonces, la recomendación es esta, no nos olvidemos de desechar bien todo lo que utilicemos. Bueno, eso es todo. Una charla sencilla, creo, pero con, con toda la información que puedo pasarles, con medidas generales básicas para mantener nuestro estado inmunológico eh, bien. Y bueno, esta gráfica me ha gustado porque realmente vemos que el personal de salud está en primera línea peleando contra el virus y nos toca porque para eso estamos. Y las otras personas que también nos están apoyando en tratar de contener esta pandemia y la agresividad de la misma, ¿no? O sea, nos vamos a contagiar todos seguramente en algún tiempo. Esperemos que sea, que no saturemos el sistema de salud y también esperemos que sea leve si mantenemos nuestro nivel inmunológico adecuado, ¿no? Les deseo suerte a todos. Eso es todo. A ver, me falta volver. Doctora Miranda, agradecer por la magnífica presentación que nos ha realizado. Muchas gracias, doctora. Tenemos acá una pregunta de Pazña Oruro. Adelante. Adelante, doctor o doctora de Pazña de Oruro. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, sí, te escucho. Doctora, buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta. Dime. Es en relación al barbijo que usted indica que según protocolos también del COVID nos dice que debemos usar el barbijo simple. Sin embargo, he visto que hay personas que presentan desviación del tabique y al usar el barbijo han tenido algún tipo de reacción como falta de aire, ¿no? Con un uso prolongado. Eh, ¿Qué medidas debemos tomar ante estos casos, puesto que el barbijo es de uso indispensable para prevenir el COVID? Ya. Mira, sí, se recomienda que el barbijo tiene que ser prácticamente permanente mientras estamos en una situación de trabajo o estamos en la calle también, porque no sabemos cuál es la presencia del virus en el lugar donde estemos, ¿no? Bueno, hay situaciones especiales que tú dices. Lo que se ha visto es la protección de los lugares donde asiente el barbijo con ya sea con esparadrapos, con vendas de gasa, para tratar de proteger todos los lugares donde asiente el barbijo, ya sea la pirámide nasal o la zona retroauricular, ¿no? Entonces, es necesario que mantengamos, que nos protejamos mejor, que si tenemos desvío del tabique, bueno, yo me imagino que tendríamos que ponernos más venda de gasa en ese lugar para evitar que el contacto sea no muy prolongado, sino que nos lastime, pero la protección es importante, ¿no? Creo que creo que va a haber una charla sobre las medidas, sobre el equipo de protección personal. Entonces, ahí me parece que va a ser importante que veamos todo esto, ¿no? Pero sí tenemos que tener el barbijo y sí tendríamos que proteger, ¿no? Los lugares donde vamos a apoyar, porque sí se han visto lesiones en la cara también, o sea, eh, eh, para proteger todas las zonas de nuestra piel donde se va a colocar el barbijo. Doctora, ¿y qué va a suceder con
falta de aire que presenta la persona, porque al haber desviación del tabique no hay una entrada correcta de cantidad de oxígeno adecuada al pulmón, por el hecho mismo de que tiene una desviación, pero al usar el barbijo, estamos prácticamente exhalando el dióxido de carbono y al mismo tiempo inhalando el propio dióxido de carbono. Entonces, yo como médico estaba pensando que la falta de aire que ha presentado la persona probablemente se deba a su desviación de la nariz asociado a un uso prolongado de barbijo. Y en este caso, ¿cómo podemos dar solución a este punto? Porque si bien usted dice que tenemos que protegernos y colocar algunos tipos de, ¿no? Para tapar en la parte donde hay desviación de la nariz, colocar algunos algodones y demás, pero la falta de aire que presenta la persona, a eso me voy, doctor. Bueno, es complicado, ¿no? Porque si esta persona tiene desvío de tabique, entonces su respiración no es buena desde antes del uso del barbijo, ¿no? ¿Qué te Exacto. sugeriría? Necesitaría una revisión con el otorrino para evaluar qué está pasando y cuál es su grado de desviación y cuál es su grado de restricción, ¿no? Porque eso sería importante. Después, ¿qué te podría sugerir? Es que tenga periodos más cortos de uso de barbijo y un poco mayor de periodos de descanso, que sería otra de las situaciones. Pero la solución tendría que ser necesariamente vista con un otorrino, porque, bueno, en este momento la recomendación es esa, tiene que usar barbijo, ¿no? Y si es un personal de salud que está expuesto permanentemente, entonces, si bien tienes que usar el barbijo, entonces hay que resolver la causa básica, que es el desvío del tabique. Gracias, doctora. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, Hola, doctora. Bueno, doctora, buenos por días. el tiempo. Le hablamos desde Potosí. Ya, Voy adelante, doctora. a dar la palabra al doctor José Manuel Calle, neumólogo del COVID. Buenos días. En primera instancia, felicitarles por las brillantes exposiciones que hemos escuchado. Pero queremos indicarles el criterio que nosotros estamos teniendo. Pensamos nosotros que ya estamos en la quinta, casi sexta periodo de oleaje de esta pandemia en Bolivia, entendiendo que el 10 de marzo han sido los primeros casos detectados de esta pandemia. Y ya tenemos algunos datos para ver el comportamiento por regiones. Entonces llama la atención el comportamiento en los llanos, en los valles y en el altiplano. Principalmente en Potosí, nosotros tenemos baja prevalencia, tenemos baja mortalidad hasta este momento y decimos nosotros que tiene que haber algún factor que esté influyendo en este comportamiento y que explique además este comportamiento. Por eso nosotros estamos indicando que baja prevalencia en Potosí, baja mortalidad en la ciudad de Potosí, igual población protegida por la altura. Por lo tanto, creo que a nuestro criterio debemos estudiar un poco más de este comportamiento y hacerlo por regiones. Evidentemente, Santa Cruz, los departamentos de Santa Cruz y Beni, en este momento la situación es prácticamente catastrófica. Entonces, nosotros pensamos que una de las medidas importantes sería el hacer un estudio de inmunidad, determinación de inmunoglobulinas IgM e IgG, para realmente tener un diagnóstico situacional que sea certero. ¿Alguna opinión respecto a este tema? Sí, doctor, gracias por el comentario, me parece muy interesante. Bueno, yo soy inmunólogo, además de internista, y sí, esto es algo que hemos visto, ¿no? Sí. Tiene varias causas. La radiación ultravioleta en La Paz, Oruro y Potosí siempre es lo que tienen muy alta en Europa y muchas partes de Estados Unidos. Entonces, siempre tenemos niveles muy altos. El nivel más bajo nuestro es el nivel alto de ellos, ¿no? Y a muy alto. Entonces, la radiación ultravioleta yo creo que juega un papel importante en inactivar partículas virales que estén en la calle,
que estén flotando por ahí o en las superficies. Creo que es un factor importante. En segundo lugar, lo que podemos ver de los casos de asma, por ejemplo, es niños de las ciudades con asma presentan mayor índice de crisis y es por la exposición a rayos ultravioleta y la cantidad de vitamina D. Niños que se exponen al sol 1 o 2 horas al día tienen menores crisis asmáticas. En ese entendido, pues los pacientes de la altura deberíamos tener mayores niveles de vitamina D, que inmunomodula la respuesta. Y sabemos que los casos graves en COVID es por una desregulación inmune. Y en tercer lugar, en la altura existe una menor cantidad de receptores de angiotensina 2, por tanto, menos puertas de ingreso para el virus. Y eso es lo que podemos ver. Yo creo que habría que hacer un estudio multicéntrico, ¿no? Nacional, para comprobar esto y ver niveles de rayos ultravioleta y COVID, niveles de vitamina D que se pueden medir en pacientes en la altura y ver pacientes de llano, ¿no? Beni, Santa Cruz, y evaluar niveles de vitamina D. Entonces, si son significativamente mayores en la altura, es un tema de inmunomodulación. Y la otra cosa, medir receptores de angiotensina 2, que están medidos ahorita en animales de experimentación, ¿no? Y ver si realmente cuánto es la proporción y hacer puntos de corte. Esa precisión es muy buena. Yo creo que hay que empezar a hacer estudios para poder probar esto que estamos mirando de forma observacional. Pero en este momento en el que nos encontramos con una incertidumbre para las autoridades, tanto a nivel nacional, regional y municipal, para decidir si se ablanda la cuarentena o no. Entonces, nosotros pensamos que un estudio de determinación de anticuerpos en la sangre nos va a dar un diagnóstico situacional más exacto. Y quiero aprovechar también para dar mi criterio. Yo he estado también siguiendo todos los esquemas de tratamiento y analizando todas las situaciones que nos plantean por estos medios de WhatsApp principalmente, y estoy llegando a la conclusión de que exactamente todos los esquemas de tratamiento van a ser favorables, pero solamente por el efecto placebo. Ujú. Claro. Que todos van al 85% de eficacia. Claro, Doc, lo que se ha visto, ¿no? Es que en realidad es el estado inmunológico del paciente, es el que nos mejora, ¿no? No, y hemos visto que no hay un tratamiento específico para el virus. Entonces, el estado inmunológico es lo más importante que podemos tener. Y me parece muy acertada la opinión también del doctor Ramírez en cuanto a la elaboración de los estudios que nosotros podamos hacer, ¿no? No tenemos un estudio boliviano y sería importante porque en realidad en el mundo todos estamos aprendiendo del coronavirus. Entonces, sería el momento tal vez de organizarnos para poder hacer un estudio adecuado de de todos los parámetros que nosotros podamos sugerir. Muchísimas gracias por toda su colaboración. Y sobre lo que dice del estudio de anticuerpos, doctor, sí, las pruebas rápidas que no han sido bien valoradas, yo creo que esa es la utilidad. Por más de 20 años hemos diagnosticado por serología. Entonces, evaluar seroconversión en poblaciones nos ayudaría. Tomar muestras al azar en un lugar muy concurrido de pruebas rápidas que salen en 15 minutos y ver cuántos tienen IgG. Entonces, esto nos ayudaría a ver cuánto de la población ya ha sido infectada o cuánto está circulando el virus y poder evaluar retiro o flexibilización de cuarentenas.